Buenos días, mi nombre es Emanuel Carrasquilla, estudiante de Derecho tercer semestre en materia hermenéutica jurídica. Yo voy a hablar sobre los tres rounds. Haré un breve resumen sobre los tres rounds que yo entendí. El primero, la acción de tutela contra procedencia judicial. Tenemos que ver de dónde venimos nosotros, o sea, de qué constitución anterior era la que regía antes del 91. La constitución de 1986 claramente era una constitución que excluía los valores fundamentales, los derechos fundamentales. En la del 91 se incluye. Y una de lo principal de la Constitución del 91 es regida por la dignidad humana en todo sentido. Bueno, ahora, la acción de tutela. En la ley 2591 de 1991 se ampara la acción de tutela. Es un mecanismo fundamental que tienen las personas, cualquier persona, no requiere ningún tecnicismo, ningún protocolo a seguir para poderla dictar. Simplemente cualquier juez de la República de conocimiento constitucional puede revisar estas acciones de tutela. Tiene que apartar los demás procesos para enfocarse en la acción de tutela. Más en su artículo 40 decía de que cuando una decisión judicial es arbitraria no se considera decisión judicial, sino vulneradora de un derecho fundamental. Entonces podría ser revisada por un juez de mayor instancia. Segundo round. El segundo round habla sobre el mínimo vital. El mínimo vital es algo fundamental en toda nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque se basa en la dignidad humana. Había un ejemplo en la lectura que decía de que una persona había trabajado por más de 30 años soldando en una empresa, a la cual esta le negó los servicios de salud porque necesitaba una operación altamente costosa. Entonces, los jueces, en sus fallos, le negaron la demanda porque decían que el Estado no era un arma caritativa y no le podían cumplir ese derecho fundamental, que es el derecho a la dignidad humana, o sea, vivir dignamente con unas, con unas condiciones básicas para que en un Estado social de derecho pueda ser fiable, pueda ser confiable. Entonces, se le negó esto y entonces miramos la decisión de los jueces. ¿Por qué los jueces decían que el Estado no era un alma caritativa? Si se supone que el Estado está, está obligado por la misma Constitución a brindarle los servicios de salud a esa persona, porque está relacionado con un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, a vivir dignamente. Entonces, no podemos justificar esas acciones de los jueces porque se salían del marco normativo. Muy bien, eso se podía hacer en la Constitución del 86, que estaba excluida de los derechos fundamentales, pero en la Constitución del 91 ha cambiado muy diferente. Obviamente tenemos unos jueces que son jupiterianos, que aplican la norma tal cual como está. Entonces no son juez tropos que son constitucionalistas, que son directores del proceso, eh, que son mediadores, que son un tipo de juez ideal para esta constitución. El tercer round hablaba sobre el imperio de la ley y sobre que los jueces están ligados al imperio de la ley en el artículo 230 de la Constitución Política. Pues esto es un error porque se han cometido muchas arbitrariedades a favor de la ley. Muchas veces podemos ver en la historia cómo el holocausto nazi, simplemente porque la ley lo decía, entonces asesinaban a otra persona. No tenían que ver el campo valorativo de la norma, o sea, si era contrario al sistema del pensamiento moralmente lo que es correcto. Solamente obedecían la ley porque eran inanimadamente voces del legislador. Entonces el legislador decía, maten a los ciudadanos de nacionalidad judía, y obviamente ellos lo hacían. Entonces, este es el round, el tercer round, sobre que el imperio de la ley de los jueces está sometido a la ley. Entonces esto es incorrecto. El imperio de la ley no es lo correcto. Sería
los jueces están sometidos al imperio de la norma, de la Constitución, podemos reemplazar eso, de la Constitución, de la dignidad humana, no solamente de la ley, porque la ley puede ser injusta, injusta. Entonces, en conclusión, si los jueces están sometidos al imperio de la ley, obviamente iban a ser arbitrarios, porque la ley podría ser que tenga errores de procedimiento, esté viciada, esté mal redactada, puede tener sin fin y uno de problemas. Y si la norma sale y no es revisada por la guardiana de la carta, que es la Corte Constitucional, pues tendríamos un estado fallido. Entonces, esta es mi conclusión de que los jueces tienen que ponderar según las circunstancias y según el ordenamiento social del momento, o sea, lo que rige la sociedad en el momento. La sociedad evoluciona y obviamente el derecho evoluciona, pero entonces no podemos ser arbitrarios con la toma de decisiones exegéticamente, hay que valorarlas y aplicarlas según el caso necesario. Bueno, esta es mi conclusión, pues no doy para más. Gracias, profesor, espero que esté bien.